Entonces, ¿qué mejor, ¿no?, que hacer una síntesis, ¿no? Son gente intachable que van por delante llevando el mensaje salvífico de la transformación, de la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera. Bienvenidos nuevamente a LFM Opinión en Pepe y Luis diseccionando a López Obrador. Mi querido Pepe, nos habíamos quedado ya en los finales del gobierno de Calderón con un López Obrador pues crecido por el simple hecho del paso del tiempo, ¿no? Había perdido una elección y sin embargo con una gran habilidad y una incesancia, como dices tú, logra sobrevivir 6 años que debieron ser para cualquier otro político en el ostracismo, y él se convierte con esa capacidad de generar noticia, de ser espectáculo, de hacerse presente, de generar problemas. Llega y vuelve a ser el candidato del PRD por segunda vez a la presidencia de la República. Pierde con Peña Nieto, no la hace tanto de tos en el postelectoral, ¿no?, como con Calderón, obviamente porque el margen de triunfo fue mucho mayor. Aquí entramos a otro problema, que fue un problema mediático, de imagen y de manejo publicitario de Peña Nieto, que fue el único que tuvo, porque no se le conoció nada más. Pero ahí está López Obrador. Y lo que hace es regenerarse. Se sale del PRD, forma un movimiento propio, suyo, totalmente controlado por él, desfonda al PRD, desfonda a parte del PRI. Y bueno, pudiéramos retomar ahí, en ese momento, nuestra disección de López. Ahorita que te oía decir, había atravesado todo el calderonismo, y yo pensaba, híjole, para una gente promedio hubiera sido atravesar el desierto, ¿no? 6 años sin cargo, 6 años sin ingreso, 6 años sin subalternos. Y entonces no cabe duda, ¿no?, que ahí hay algo que permite explicar por qué no solo no desapareció, sino encontró la forma de volver a posicionarse. A ver, él había sido designado presidente legítimo. Queremos presuponer que durante todo el calderonismo lo siguió siendo, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, ¿y tú quién eres? Pues el presidente legítimo. No es que no era nadie, era el presidente legítimo, que ya no aparecía tanto, y bueno, pero lo sigue siendo, ¿no? Por otro lado, medios de sostén, pues lo seguía teniendo, según hemos sabido. Por otro lado, él había ido por el país insistente, incesantemente, con todo lo que eso tiene de reconocible por extraordinario, ¿no?, coleccionando inconformidades, con este discurso de, ¿no?, ¿qué te falta? ¿No? Yo te lo repongo. Y entonces va a la siguiente cita, que a una personalidad como es, obviamente lo energetiza. Si él paga por los concursos, ¿no? Lo peor que puede pasar es que no haya concurso. Claro. Fíjate que ahorita te oigo y me acordaba de algo que siempre dijo mi papá, de Churchill. Churchill decía, tengan mucho cuidado, porque la gente se olvida de uno en 20 días. Entonces Churchill dejó, después de ser primer ministro, y aceptó un cargo muy menor, alegando precisamente eso. Mientras esté en el tablero, estoy presente y van a jugar conmigo. Pero si yo me pongo muy digno y me bajo del tablero, ahí me quedo. Y López Obrador tuvo esa capacidad de siempre quedarse adentro del pandero, del tablero y del pandero. Pero además se inventaba su trabajo. Ahora va a recorrer todos los municipios. No, bueno, pues te vas a echar toda una vida así. Eso es lo que necesito para estar vivo y presente, ¿no? Y además, como ya lo hemos visto, es un hombre que va encontrando la facilidad para generar noticia y escándalo, ¿no? Claro.
Ahora, detalle que tú mencionas da marco a un incidente que en su momento se comentó, ¿no? Cuando vienen los debates al fin de la campaña, en donde tiene por contrincante a Peña, se dé el lujo de no asistir a un debate, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? sí. Y luego se dijo al interior de sus filas que había sido un error y que probablemente eso lo hizo descender en las preferencias. Ahí está el dato, ¿no? Lo cual corroboraría lo que dices de Churchill, ¿no? Si tenía la oportunidad de salir, porque dijo que no. Bueno, el hecho es que llega, pierde una vez más con Peña Nieto, y entonces es fácil, ¿no?, imaginarlo sentado pensando, ¿y ahora qué hago, no? Cuauhtémoc fue a la 1, a las 2 y a las 3 y no se levantó. Yo llevo la 1, la 2, es la buena, ¿no? Se dice también que luego de la campaña él rectificó su extremismo y tomó un discurso, digamos, más centrista, aun cuando a él le choca la simple mención de moverse al centro, él la ha condenado como una traición. Pero de hecho lo hizo. Sí. ¿no? De hecho lo hizo. Sí tamizó su discurso, sin de duda hecho alguna. Lo hizo, ¿no? Claro. Y entonces arrancamos con Peña Nieto. Vuelvo a plantear la pregunta. Si el PRI se había deteriorado durante tantos años y por eso el voto se fue al PAN, ¿cómo que ahora se iba Peña al PRI otra vez? Porque hubiera pensado, ¿no? Pues el PRI no, el PAN no, pues nos vamos al PRD, ¿no? Entonces algo falló ahí, porque la lógica hubiera pensado, nos vamos para allá. Quizá aquella vieja memoria de es un peligro para México había quedado ahí latente, quizá. Y aparte él tomó un discurso más extremista y aparte no asistió a aquel debate, quizá. Pero visto desde su ángulo, se antoja pensar que dijo, la que viene es la vencida, ¿no? Es el todo o nada. De hecho, cuando va llegando a la elección al final, él dice, ¿no? Si no salgo electo, me voy, ¿no? A mi rancho. O sea, era la tercera es la vencida, muy a la mexicana. Sí. Pero además, él ya tenía todos las riendas de su movimiento. Exactamente. Ya no tenía que estar peleando espacios con los chuchos y con los gracos y con nadie más, ¿no? Con nadie más. Y por tanto, pues arma la diáspora, ¿no? Los que estén conmigo, para acá, ¿no? Y encuera el PRD, literalmente lo encuera. Pero aparte encuentra un discurso que es muy ad hoc, ¿no? Eso de que el PAN, el PRD y el PRI hayan firmado un pacto, ¿no? Pues los hace iguales, ¿no? Y entonces por el principio de transitividad, si uno es malo, ¿no? Y es igual al otro, pues el otro es igual malo, y si el tercero igual, pues igual de malos, ¿no? Entonces de ahí enarbola, ¿no? Es decir, me voy, pues porque estos ya se pudrieron. No porque sea yo desleal, al contrario, yo sigo siendo leal a mis causas, ¿no? Son estos los que se pudrieron. Y se comprueba lo que yo siempre digo, que estaban aliados y amafiados. El PRIAN, ¿no? Nada más que ahora es el PRIAN, ¿no? Sí, sí, sí. Pero al hacerlo, él se coloca en la posición de único, ¿no? Es decir, ¿no les parece que ahora sí se acabaron las opciones, ¿no? El PRI, el PAN y el PRD. Y conste que estoy renunciando a lo que un día fui, sí, ¿no? Porque creí. Claro. Y se aliaron además para hacer unas reformas estructurales que golpearon por igual a maestros en su sindicato y en sus derechos exacerbados, como a grandes empresarios en trenes y en telefonía y en minería y demás que estaban abusando. Y entonces tenía mucha gente de ricos y pobres, ¿no? Con agendas a capturar, ¿no? Claro, tenía más descontentos en más ámbitos. Y si tú eres el pepenador de los descontentos, pues es tu mero menú. Claro. Y si atempero mi discurso ideologizado,
pues puedo captar a todos aquellos Así del es. extremo de la derecha Así es. que se sienten ofendidos Lo que tú por dices, el PRIAN. si yo tuviera un discurso, digamos, radical de izquierda, pues entonces ese mismo me seccionaría un auditorio. Si yo tuviera un discurso radical eclesial, ¿no? Me seccionaría. Pero si hablo mi discurso, y entonces tiene, ¿no? Este discurso que es un collage interesantísimo entre este discurso de todos tienen derecho a todo el tiempo contra la injusticia. Por otro lado, tiene espíritu mesiánico de la salvación, ¿no? Y entonces ahí aparece el rayito de esperanza. Sí, pero hay otro discurso muy importante que sabe explotar, que es el de la corrupción. Exactamente. Porque Peña Nieto lleva la corrupción a límites inimaginables. ¿Sí? De verdad, sí. Y él dice, pues de aquí soy. Claro. Y entonces, no nada más todo mundo tiene derecho a todo el tiempo, sino que parte de lo que a ti te han robado está en los bolsillos de estos corruptos. Así es. Y yo soy el único que va a barrer la corrupción, porque la va a barrer de arriba para abajo. Así es. Y lo primero que voy a echar es para abajo a estos corruptos que están en la cúpula, ¿no? Así es. Hombre, pues de aquí soy. Aunque yo esté en la cúpula, de Así aquí es, soy, así porque es. este no me va a barrer a mí, porque Así va a barrer a es, los otros, así no a es, mí, ¿no? Así es. Es otra vez un discurso muy atractivo, muy barato, muy esperanzador, proveniente de alguien que no para. Ujú. Entonces, si fuera caro, quién sabe si me subo. Si yo estuviera en el objetivo de su crítica, pues no me subo. Incluso si tiene todo lo anterior, pero le veo difícil llegar, pues no me subo, ¿no? Pero si no lo para nadie. Claro. No, y además ya tiene ahí a gente de empresarial, científicos, académicos, en fin, no, pues yo sí me sumo ahí, ¿no? No, estuvo bien integrado su gabinete, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo, ahí es cuando aparece Romo, ¿no? Que ser el interlocutor con el empresariado, ¿no? Por otro lado, no debemos dejar pasar que hay un ingrediente religioso que él siempre preserva, ¿no? Siempre preserva. Cuando él se viene a México, así como en el origen estuvo vinculado con una secta en Tabasco, ¿no? Cuando él se viene a México y pasa el tiempo, no tengo la fecha precisa, él empieza a frecuentar un templo de culto, digamos, afín a sus creencias, ¿no? Tengo entendido que este templo está por la calzada Ermita, no por la calzada Zaragoza, hacia Puebla, ¿no? Uh-huh. Y ahí hace vinculación con quienes encabezan este templo, esas creencias, esas prácticas, y él se acerca y los acerca. Y desde entonces, ¿no? Este grupo ha tenido una participación discreta, pero importantísima en su conformación ideológica y en su organización, ¿no? Esto desde que llegó. Desde que llegó. No ya en estas épocas de Peña Nieto, sino llegando de Tabasco. Desde que llegó establece este vínculo, Uh-huh. no tengo la fecha, el detalle, ¿no? Uh-huh. Pero aquí toma Pero esto contacto es con muy añejo. Sí, toma contacto con esta, digamos, este templo de una fe religiosa, ¿no? Que está encabezada por un ministro de apellido Favela, ¿no? Uh-huh. Se dice, y en esto no es hacerle al chisme, es simplemente hilvanar los indicios, ¿no? Que en este vínculo es donde va cobrando concreción y precisión la idea religiosa de vayan por delante los que expandan mi mensaje, ¿no? Los evangelistas, ¿no? Y Serían por otro los lado, servidores de la nación. y por otro lado, pues necesitamos un agente permanente de territorio para efectos electorales, ¿no? Entonces, ¿qué mejor, ¿no? Que hacer una síntesis, ¿no? Son gente intachable que van por delante llevando el mensaje salvífico de la transformación.
de la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera. Por otro lado, si son empleados de gobierno, entonces no están sujetos a épocas electorales, ni viven de presupuestos de los partidos en épocas electorales. Son personal de base que realizan un servicio social, ¿no? Y por otro lado, pues son embajadores personales míos, porque llevan un mensaje mío. Catequistas. Literalmente catequistas, ¿no? No en vano ya en el gobierno, a quien le confía la coordinación de estos es al hijo de ese ministro, ¿no? De apellido Favela, ¿no? Los pequeños detalles van contando. Curiosamente, ¿no? Otra vez si lo vemos de este otro lado, ¿no? Yo quiero pensar que él en la oposición se hubiera enterado de que la Sedesol priista, la Sedesol panista hubiera generado una red de personas con esta tarea. No hubiera dejado títere con cabeza, ¿no? Hubiera cuestionado, pues obviamente que son activistas electorales, propagandistas, ¿no? Gente que van siguiendo el voto y van cobrando los beneficios de las pensiones. Y sin embargo, todos lo supimos, ¿no? Es comentada la existencia de esta gente, han sido múltiplemente fotografiados, circulan por todas las calles con un chaleco, ¿no? Y sin embargo, ha pasado por alto esta crítica que seguramente él hubiera blandido. Claro, y que además los utiliza para todo. Es decir, lo que sea, ahí están los primeros que llegan, antes inclusive que el ejército, en un desastre natural, ¿sí? Antes que la Comisión Federal de Electricidad y el ejército, ahí están los siervos de la nación. Y entonces son las correas de transmisión que identifican un problema urgente, hacen la gestión en el área correspondiente para que la ayuda se acerque. No son los que entregan las pensiones, ¿no? Pero sí estás pendientes de que la hayan recibido, de que ya están inscritos, de que han ido al banco a recogerla, ¿no? Bueno, aquí te voy a dar un dato muy, muy curioso. Cuando el Otis, los siervos de la nación levantaron un censo de daños. ¿Sí? Nada más que única y exclusivamente lo hicieron en aquellos hogares donde la gente tuviese credencial para votar de Acapulco. Hay mucha gente que tiene propiedades en Acapulco y que no vive en Acapulco, ¿no? O que viviendo en Acapulco no tiene credencial para votar en Acapulco. Tenemos nosotros amigos, ¿no?, que viven aquí desde hace 30 años, pero siguen votando en Nuevo León, en Aguascalientes o en Sonora, pues porque allá es donde van a votar, y ahí nacieron y ellos se sienten ciudadanos de allá, aunque su vida, su residencia efectiva esté aquí. Pero tú veías, ¿no? Yo recorrí varias zonas de Acapulco después del Otis, y veías que unas casas sí tenían el sello de censado y otras no, ¿no? Y era muy obvio en aquellos conjuntos habitacionales de departamentos, ¿no?, donde tienes 4 puertas, 2 sí, 2 no. Oye, ¿y estas 2 por qué no? Ah, porque no tienen credencial para votar aquí. Bueno, pero también tienen destrucción. No, pero el censo es de los que voten aquí, ¿no? Es decir, sí son un ejército que, nos guste o no nos guste, tiene una orientación verdaderamente electorera, ¿no?, aunque tenga una organización religiosa. Y tenga una infraestructura administrativa. Y un recurso público. Es un sincretismo peculiar, ¿no? Pero una vez más lo representa él es eso. Sí. Es el sincretismo. Sí, porque entre una fe llegaban religiosa, y decían, el presidente les mandó este dinero. Exacto. Ahora, vamos durante la campaña, hay otro elemento que me llama la atención. Él presenta su gabinete, ¿no? Antes de presentar su gabinete. Y entonces ahí hay presencias, pues que amerita detenerse. ¿Por qué estará fulano ahí? ¿Por qué estará? Y anuncia no solo que será su gabinete, sino que hay secretarías que va a cambiar su perfil.
me acuerdo mucho la de Gobernación, ¿no? En un discurso condenatorio de llegar él al poder, Gobernación ya no será un centro de tortura, ya no será un centro de investigación ilegal, ya no será todo lo malo, ¿no? Sino va a ser una promotora de la paz. Yo no sé, pues no, es como si cambien el nombre de Avenida Juárez, ¿no? Perdón. Él anuncia que las secretarías van a cambiar de giro. Y por tanto, a la luz del nuevo giro, no es de extrañarse que la persona que está apuntando no la vayan a juzgar en el viejo esquema, no. Es una persona nueva para un perfil nuevo, ¿no? Y entonces Gobernación se va a encargar de la justicia transicional. Yo me preguntaba, ¿qué es eso, no? Tuve la oportunidad de platicar con varias gentes, inclusive con la que llegó a ser secretaria, y estaba realmente entusiasmada, le parecía una convocatoria mesiánica, ¿no? Brevemente, ¿no? Toda comunidad, toda empresa, toda colonia, toda familia, hay momentos en los que se sumerge en conflictos. Y cada una de las partes está casada con su macho porque no entiende a la otra parte. Entonces la justicia transicional consiste en que haya reuniones. Entonces a ti, padre, te piden que te pongas en lugar de tu hijo, para que veas cómo ve tu hijo, y a ti, hijo, que pongan... Y entonces cuando la gente dice, no, pues pensándolo bien, yo no te había entendido, pa. No, pues yo no te había entendido. Y eso disuelve los conflictos. Y eso permite transitar a la paz. Suena bien bonito, ¿no? Bien bonito. Pero pues, ¿qué tiene que ver con la gobernación pues del esa iba país? A ser la misión de Gobernación, ¿no? Articular en el país un proceso de pacificación a base de esta reunión, reunir a los buenos con los malos, para que los malos entiendan por qué lastimar a los buenos no es bueno, y los buenos entiendan la óptica del ser malo, que en el fondo no es tan malo, y acabanse dando las manos y abrazándose. Abrazándose, ¿no? Claro. Porque ya entendimos al otro. Abrazos, no balazos. Pues como una óptica religiosa suena bien bonito, suena a cursillos de cristiandad, ¿no? Pero en Gobernación, pues era la óptica. Entonces, la apuntada para ser secretaria de Gobernación, pues sentía un traje que ni mandado a hacer, eso le entusiasmaba muchísimo, ¿no? Ella pensaba, verme a mí misma en calidad de Dirección Federal de Seguridad, qué horror, ¿no? Verme a mí misma en calidad de agencia electoral que organiza elecciones, qué horror. Pero verme a mí misma encabezando de parte de él esta tarea de pacificación, no, pues es un dulce, una gran oportunidad. Y según parece, lo mismo le planteó a Romo, ¿no? Tú vas a hacer el puente para disipar malas impresiones que haya de mí, ¿no? Convéncelos que yo no soy un peligro para México, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos, como diría la Biblia, ¿no? Salió a la calle con su mensaje, ¿no? Con lo que no contaban, ¿no? Es que ese mensaje, ¿no? Pues antes de llegar a la toma de posesión, pues ¿cuál, no? Les iba a quitar el pues tapete, ¿cuál? ¿no? Pues ¿cuál? El caso más notorio fue el de Romo, ¿no? Claro. Por eso Romo dijo, bueno, adiosito. Y se tardó en irse, pero bueno. Pero bueno, durante el periodo de Peña hay un detalle importantísimo, ¿no? Algo pasa en el PRI, ¿no? Ponen al frente del PRI a alguien, pues que si algo no tiene es una militancia priista, para ir a una elección que exige, ¿no?, una convocatoria y una unificación del PRI como nunca. Ponen a alguien que no represente precisamente, ¿no?, el punto de confluencia de todos los priistas, sino más bien un foráneo, ¿no? Y luego traen a un candidato que expresamente no es priista, ¿no?, y que su lujo es no soy priista. Ese es su mérito. Exacto, ¿no? Entonces, voy a pedir el voto para el PRI, declarando que por supuesto yo no soy priista. ¿Cómo? ¿No? ¿Se trataba de jugar a perder o qué? No. Él es que perdieron. Sí, claro. Pero por otro lado, lo que sabemos es que a lo largo del peñismo, el obradorismo, por llamarlo así, ¿no?, ya no es el
jefe de gobierno ya no es el candidato López Obrador, ¿no? El que fue o sigue siendo presidente legítimo, pues recibe no pocos guiños del régimen, ¿no? La pregunta es, una vez más, ¿cómo explicaría Peña Nieto el comportamiento con López Obrador durante su sexenio? Porque tenemos la explicación final, ¿no? Cuando al final ve que muy probablemente López Obrador gane, pues obviamente él opta por hacer la paz, ¿no? Para garantizar su tranquilidad. Eso tendría cierta lógica. No hablaría muy bien de él, pero tendría cierta lógica. Pero la lógica de por qué desde el principio, ¿no?, busca congraciarse con él, una vez más me vuelve a la pregunta. Sí, además, como dices tú, le amarra las manos al PRI, ¿no? Por no decir, le corta las piernas, ¿no? Pero por otro lado, hay una serie de guiños, de cambios de miradas y de apapachos que permiten ver qué más claro que el proceso penal en contra de Anaya para desquiciar al PAN y meterlo en una dinámica que lo saque del conflicto electoral, de la contienda electoral, y tiene que dedicarse a defender a su candidato en lugar de atacar al contrincante. Era obvio que estaba jugando para ellos, pero ¿por qué? Y déjame contarte algo anecdótico, pero que lo pinta, ¿no? El primer evento de campaña de Mid es en Chiapas, pero el gobernador de Chiapas no era priista, era del Verde. Había sido priista, pero era del Verde. Pero ¿sabes cómo recibieron a Mid los priistas y verdes en su primer acto de campaña? Además dices, oye, ¿por qué Chiapas, no? Siempre van a un lugar que tenga un priista, significado, claro, ¿no? Y no quiere decir que Chiapas no pueda tener un significado, claro, pero nunca explicaron el significado, claro, ¿no? Miguel de la Madrid fue a Patzingán por la Constitución, ¿no? Creo que Díaz Ordaz fue a Dolores Hidalgo por la independencia, pero en fin, fue a Chiapas. ¿Por qué Chiapas? Pues porque le dijeron que iba a Chiapas. Oye, pero algún significado simbólico, pues quién sabe. Pero lo reciben con chalecos guindas, los priistas y los verdes. Lo llevaron a la boca del lobo, su primer acto de campaña. Ahí se dio cuenta Mitt, eso lo cuenta ya después de la campaña, es que no tenía nada que hacer, que el propio partido lo había embaucado en un golpe para que se diera un golpe de realidad. O sea, no tienes posibilidad, te metimos a la trampa. Pero bueno, entonces era obvio que había ya un arreglo ahí que luego se consolidó después de la elección. Bueno, pues después de la elección le cedió el poder, le cedió la presidencia, ¿no? Automáticamente. Eso nunca se había visto, general. Además, era una forma institucional de respetar, ¿no? Claro. El presidente es presidente hasta el último día, claro, ¿no? Y mientras tanto, pues déjenlo solo, ¿no? No lo vamos a estorbar. Pero aquí no. No le entregó la banda al día siguiente de la elección porque la había dejado en el cajón, ¿no? Pero es un comportamiento. Pero le entregó el poder. También es un comportamiento muy extraño que movería la misma inquietud, ¿no? La posibilidad de preguntarle a Peña Nieto, ¿nos quieres explicar? ¿No? ¿A cambio de qué, además? Y se vale cualquier respuesta. Sería muy interesante escucharlo, ¿no? Independientemente de opiniones, sería una confesión, digamos, que tiene un valor histórico, ¿no? Que un presidente explique su comportamiento en una circunstancia tan peculiar sería una aportación histórica. No la vamos a tener. No la vamos a tener, desgraciadamente, pero sí nos serviría para entender al personaje que estamos diseccionando y al contexto. Así es. Porque tú lo has comentado en otras ocasiones. Tú eres un gran empresario y de repente ves que el presidente de la República se postra a los pies de
antes de que ¿Qué tome ole? posesión, Sí. dices, no, pues, a ver, Sí, traigan sí. mis fichas para acá Sí. y vamos a volver a hacer la sopa, ¿no? En fin, mi querido Pepe, se nos está acabando el tiempo nuevamente, pero bueno, ya llegamos a el final del sexenio Previo. de Peña Nieto y el principio de un gobierno que empezó antes de tiempo, Así es. antes de su toma de posesión, Así es. para retomar desde aquí Es el que ya próximo era programa. presidente legítimo. Es lo que se nos olvida. Se nos olvida. Digo, tenía que esperar la formalidad y todo, pero él ya era. Sí, quizás esa fue la explicación, ¿no? Pues sí. Oye, no, pues acuérdate que yo ya tomé posesión en el Zócalo desde el 2006, ¿no? 2007. Un comentario que sí me parece signo de descortesía es, ¿por qué cambió de águila? ¿No? La primera se la puso y luego la cambió. No, pues es como cambiar de mujer sin avisar. Claro, porque todavía en la campaña, el otro día estaba viendo, campaña del 18, estaba viendo fotografías, todavía la usaba en el 18. Seguramente por algún problema jurídico, que hay una ley del escudo, la bandera Pues sí. y el himno nacional, Pues sí. y yo creo que se hubiera metido en líos, no sé, porque, bueno, pues, Claro. pudo haber cambiado la Claro, bandera, Claro. es capaz de eso y más, ¿no? Sí. No, por supuesto que sí, Sí. por supuesto que sí. Pues muy bien, mi querido Pepe, Gracias, siempre es un Luis, placer. Gracias. Igualmente, Luis, muchas gracias. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en Diseccionando a López en LFM Opinión, en este su programa de Pepe y Luis. Los esperamos en la próxima. Muchas gracias.